Buenos días. En esta clase vamos a intentar explicar la diferencia que existe entre incremento y diferencial. Dos conceptos muy relacionados entre sí y aplicados a funciones. ¿Bien? Bueno, primero, cosa que hay que acordarse. Recuerden que si ustedes tienen una función igual a f de x y un punto en esa función y sobre ese punto pasa una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente, el valor de la pendiente en esa recta tangente coincide con el valor de la derivada de la función valuada en ese punto. ¿Sí? Por otro lado, acá tengo otro recorte. La pendiente de una recta, ¿sí? De cualquier recta, esta también, la pendiente de la recta tangente, es el valor de la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las x. Este ángulo se puede medir a esta altura o se puede medir un poco más acá atrás. ¿Vale? Yo lo puse ahí, pero lo puedo medir a distintas alturas. Es el mismo ángulo. ¿Bien? La tangente de ese ángulo, tangente trigonométrica, es el valor de la pendiente. ¿Bien? Bueno, vamos a utilizar simbología. Entonces aquí pusimos los nombres. Esto se lee delta i. El triangulito es una letra griega delta. Delta mayúscula. Delta i significa incremento en i de la variable i. Delta x, incremento de la variable x. di, de minúscula i, de y, se lee diferencial de i, y de minúscula x se lee diferencial de x. Bien, con eso nos vamos a manejar. Primero vamos a explicar lo que es el incremento y luego lo que es el diferencial. Y vamos a generar de aquí dos expresiones matemáticas que permiten calcular una el incremento y la otra el diferencial. Bien, primero vamos a explicar lo que es el incremento. Si tenemos una función igual a f de x cualquiera y tomamos un punto en esa función, un x0 cualquiera, y nos corremos de ese punto hacia la derecha o hacia la izquierda, yo acá lo hice hacia la derecha, pero esto vale hacia la izquierda también, entonces nosotros decimos que tomamos un incremento en la variable. Ese incremento lo vamos a llamar delta x. Un incremento es una variación. O sea, si a partir de aquí avanzamos delta x, un delta x positivo en este caso, hacia este lado, también podría ser un delta x negativo hacia el otro lado, ¿bien? Hacia la izquierda. Bueno, si es un delta x positivo, entonces vamos a llegar a un segundo punto, que va a ser x0 más delta x. ¿Bien? Y eso nos va a marcar un punto en la curva. Para este x0, el valor que toma la función en x0 recibe el nombre de f de x0. ¿Sí? Y el valor que recibe la función, el valor de la función en el punto x0 más delta x es f de x0 más delta x. Entonces, el incremento en la variable x es esta. Esta distancia es delta x. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? En este caso es positiva. El incremento en la variable y, esta es la variable y pasó de este punto a este, ¿sí? Puede ser una variación positiva, en el caso de que la función sea creciente, y si la función es decreciente, bueno, la variación va a ser negativa. De cualquier manera, el incremento de la variable y está acá. Entonces, incremento en x, incremento en y. ¿Cómo se calcula el incremento en y? Se calcula haciendo esta diferencia. ¿Bien? Va a ser f de x0 más delta x menos f de x0. Entonces, si nosotros conocemos una función, tenemos la ecuación de la función y nos dan un valor de x0 y nos dan un incremento en x, un valor de delta x, entonces podemos calcular con esta expresión cuál fue el incremento en y, ya sea positivo o ya sea negativo. Bien, ahora nos vamos a meter con el diferencial. Para hablar de diferencial tenemos que agregarle a nuestro ejercicio, a nuestro esquema, tenemos que agregarle una recta tangente en x0. Así que hay que agregar la recta tangente que pasa por x0. En este caso es esta. ¿Bien? Cuando dibujamos la recta tangente que pasa por x0, ¿sí? Y tenemos los mismos elementos que antes, nada más que ahora tenemos la recta tangente que pasa por ahí, se nos genera un triángulo. ¿Sí? Un triángulo que está formado por
incrementos en x, ¿está bien? Y por variaciones en y, y por la recta tangente. Este triángulo, ¿sí? Fíjense que no llega hasta la función, llega hasta la tangente, lo reproducimos acá. ¿Sí? Este cateto del triángulo, que es este, es el diferencial de x. ¿Sí? Diferencial de x. Y este cateto del triángulo, que sería la variación en y, pero no sobre la función, sino sobre la recta tangente, es el diferencial de y. En este caso, este es el diferencial de y este es el delta i. ¿Sí? Delta i y diferencial de i. Fíjense que el delta i corresponde solo a la función y el diferencial de i hasta la recta tangente. ¿Sí? En este caso en particular, el diferencial de i es más grande que el delta i. ¿Sí? Pero porque tengo una función donde la recta tangente pasa por arriba de la curva, porque es una función que tiene concavidad hacia abajo. Si tuviera este caso, donde tengo una función que es cóncava hacia arriba y la recta tangente va por abajo de la curva, entonces el triangulito, el triángulo de la tangente está aquí. ¿Bien? Entonces en este caso, este es el diferencial de i y este es el delta i. ¿Sí? Espero que se vea esto. Diferencial de i es el incremento hasta la tangente, el diferencial de i es el incremento hasta la tangente, el delta i, acá no quedó bien, vamos a dibujarlo bien, ahí. El delta i es el incremento hasta la función. ¿Bien? Entonces, puede ser que el diferencial sea mayor al incremento o puede ser que el diferencial sea menor al incremento dependiendo de cómo esté ubicada la recta tangente. Lo que sí podemos sacar de acá es que el diferencial de x, que es esta distancia, es exactamente igual al delta x, son iguales. Entonces delta x es igual al diferencial de x. Y por otro lado, nosotros sabemos que la pendiente es igual a la derivada, pero al mismo tiempo la pendiente es igual a la tangente del ángulo. Quiere decir que la derivada de la función en este punto, en x0, la derivada en x0 es la pendiente de esta recta. ¿Bien? Pero la pendiente de esta recta es la tangente de este ángulo. Y como nosotros tenemos acá un triángulo, si queremos sacar la tangente de ese ángulo tenemos que hacer cateto opuesto dividido cateto adyacente. O sea, tenemos que hacer diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces, el incremento, el cociente de los diferenciales da como resultado la derivada en el punto por donde pasa la recta tangente. Y aquí podemos despejar el diferencial de y nos va a quedar f' en x0 por diferencial de x. ¿Bien? O sea, este va a pasar multiplicando. Pero como el diferencial de x es igual al delta x, entonces vamos a poner delta x. Y aquí nos va a quedar una expresión que nos permite calcular el diferencial de y. ¿Bien? Bueno, este era el objetivo de las clases, o sea, explicar gráficamente la diferencia entre los dos conceptos y obtener dos expresiones matemáticas para calcular el incremento y para calcular el diferencial. Como aplicación, no lo vamos a tratar nosotros en esta clase, no tenemos tiempo para eso tampoco y tampoco vamos a ir orientados para ese lado. Pero hace mucho tiempo atrás, cuando obtener una gráfica o el valor de una función o evaluar una función no era algo tan sencillo, porque había que hacer muchísimas cuentas y no existían los medios para hacerlas rápidamente, entonces existía algo que se llamaba aproximación lineal, que utilizaba o que permitía obtener valores aproximados de una función trabajando, en lugar de trabajar con la curva, trabajando con la recta tangente. ¿Por qué? Porque cuando los incrementos son muy pequeños, imagínense que este incremento se hace más pequeño, ¿sí? O sea que el delta x es cada vez más pequeño. Entonces, este punto se va a correr para acá, ¿sí? Este punto va a empezar a correrse para acá. Este puntito se va a correr hacia acá. Y los valores, la diferencia entre el diferencial y el incremento es cada vez más pequeña. Aquí se ve que el diferencial es bastante más grande que el incremento, ¿sí? Es bastante más grande que el incremento y aquí se ve
que el diferencial es bastante más pequeño que el incremento. Pero piensen si el incremento fuera menor, ¿sí? Si el incremento fuera más pequeño y este triángulo estuviera acá pegado, la diferencia entre el diferencial y el incremento sería mínima, ¿sí? Y ese concepto es el que se utilizaba hace algún tiempo atrás, varios años atrás, para un procedimiento que se llama aproximación lineal, que nosotros no vamos a desarrollar aún, ¿bien? Pero por ahí, si a alguno le interesa, puede averiguar. Hasta luego.